Bienvenidos y bienvenidas en esta noche. Qué bueno que usted se pudo conectar. Qué bueno que usted está con nosotros en la noche de hoy. Qué alegría poder saludarles en esta hora y así poder tener nuestro estudio de la palabra. Le damos la bienvenida a todos y a todas, a los que están por primera vez, a los que han estado todo este tiempo acompañándonos. Le damos la bienvenida. Le pedimos por favor que usted haga labor de evangelista y que comparta en esta hora esta transmisión que sale en vivo desde la urbanización Bosque Verde en Caguas. Agradecida de todos y todas que me están diciendo que se escucha, así que agradecida por eso. Y en esta noche le pedimos que usted comparta esta transmisión. Le damos la bienvenida nuevamente a todos y a todas, y mientras otros hermanos y hermanas se van conectando en la noche de hoy, usted sigue por favor compartiendo esta experiencia con otras personas en esta noche. Oramos en esta hora para comenzar nuestro estudio de la palabra. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das de estar juntos y juntas en esta noche a través de este medio. Te pedimos, Señor, que de manera extraordinaria tú bendigas cada una de nuestras vidas, que de manera especial manifiestes tu poder y tu gracia sobre tu pueblo aquí reunido en esta hora. Señor, te pedimos, Padre, que recibas nuestra profunda gratitud por tu presencia con nosotros, Señor. Oh Dios, estamos delante de ti. Ilumina nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para recibir tu poderosa palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Qué bueno que todos ustedes están con nosotros en la noche de hoy. Hemos iniciado una serie de estudios que se titula Ama a tu prójimo, y esta serie de estudios es la segunda de 9 series que vamos a compartir durante este año. Ya compartimos la primera serie por 9 semanas y estamos en la segunda, y específicamente en la 4ª semana de esta segunda serie, que se titula Ama a tu prójimo. Y estas series vienen como consecuencia de lo que significa que un verdadero discípulo, que una verdadera discípula del Señor desea caminar, vivir caminando bajo la gracia de nuestro Dios, que es el tema que ha seleccionado el liderato de nuestra iglesia para este año 2021. El relato que quiero compartir en esta noche es el relato que tuvo como base para el sermón del pasado domingo, que estuvimos compartiendo a través de la experiencia, pero que queríamos aprovechar más todavía esta experiencia bíblica, que queríamos aprovechar más esta experiencia y sustraer un contenido maravilloso que la misma tiene para bendecir nuestras vidas y para que podamos, ¿verdad?, entender lo que significa amar al prójimo y lo que significa esta experiencia de una manera contundente a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche yo les invito a buscar el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, los versos del 19 al 23. Evangelio según San Juan, capítulo 20, los versos del 19 al 23, lee de la siguiente manera. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados, les son remitidos.
y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios aquí reunido en la noche de hoy en esta serie de estudios, Ama a tu prójimo. Y una vez más vamos a ver el contundente amor de Jesús por su prójimo, aún en el esplendor de su gloria. Y es que este relato deja ver claramente el amor de Jesús por su prójimo una vez más. Lo habíamos visto a través del madero de la cruz, a través de su insistencia de tomar nuestro lugar, pero ahora en el esplendor de su gloria. Y quisimos aprovechar este relato, que estamos en ese maravilloso tiempo de resurrección, en ese maravilloso tiempo que afirma nuestra fe, porque nuestra fe está cimentada en la resurrección de Cristo Jesús, y por cuanto Él resucitó, nuestra fe tiene un cimiento contundente, porque el Señor vive y vive en medio de nuestras vidas. Jesús, en medio de su gloria, en medio del esplendor de su gloria, porque la resurrección del Señor es el esplendor de la gloria de Cristo Jesús. En medio del esplendor de su gloria, decide compartir su amor y su gracia con sus discípulos y con sus discípulas. Jesús sabía, tenía conocimiento de la condición en la cual habían quedado sus discípulos desde el momento del arresto de Jesús, desde el momento de la sentencia de muerte y muerte de cruz, y desde el momento de la crucifixión de nuestro Señor. Como es de ustedes conocido, ustedes saben que al momento de la crucifixión del Señor, sus discípulos se habían escondido, habían desaparecido, y solamente quedó Juan a los pies de la cruz, acompañando a María Magdalena y a las otras mujeres. Por los demás evangelios, nosotros sabemos dónde se encuentran los discípulos. En el momento en que Juan escribe este relato, está hablando del aposento alto, del lugar donde habían celebrado ese momento especial de la cena juntamente con Cristo, del lugar donde habían celebrado el proceso de la Pascua, donde habían estado unidos, y que después de esa última cena con el Señor habían salido hasta el huerto de Getsemaní, donde se produce el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía en el momento devastador, fíjese la palabra, devastador, en el cual habían quedado los discípulos. Un momento donde estaban ellos sumidos en un profundo dolor, consternados por la gran pérdida que habían tenido de su maestro. Tenían miedo, y lo dice claramente la palabra, y el domingo estuvimos afirmando este comentario, ¿verdad?, que añade Juan, y dice que estaban allí reunidos por miedo a los judíos. Y ciertamente no habían comprendido la resurrección del Señor. Y usted puede tirarles la toalla y decir que solamente María Magdalena había sido testigo de ese evento, y que tanto Pedro como Juan se habían acercado al sepulcro y habían visto, y que los demás no habían visto. Pero ciertamente ni Pedro, ni Juan, ni el resto de los discípulos había comprendido lo que era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dije el domingo, estos discípulos allí en el aposento alto estaban actuando como si Jesús estuviera muerto. Estaban actuando como si no hubiese ocurrido ningún milagro de resurrección en medio de esa tumba. Para ellos el Señor estaba muerto, todo se había terminado y no había nada más que hacer como grupo, como comunidad, en medio de lo que estaban viviendo. Dice el primer verso del texto que hemos leído hoy, cuando llegó la noche.
cuando llegó la noche. Fíjense que cuando llega la noche, ustedes van a estar de acuerdo conmigo que todos los dolores aumentan. Fíjense que cuando tenemos algún tipo de condición, en la noche es cuando más dolor sentimos. Cuando tenemos preocupaciones, en la noche es cuando no podemos dormir. Cuando tenemos situaciones familiares o situaciones económicas o situaciones que nos llevan al borde de la desesperación, es en la noche que aumenta nuestra ansiedad. Es en la noche que aumentan los ataques de pánico que le dan a las personas cuando están sufriendo algún tipo de condición como esta. Es en la noche que los ataques de ansiedad aumentan, mi amado y mi amada. ¿Y por qué? Porque cuando llega la quietud de la noche, es como si la mente se despertara. Es como si el interior se levantara. Es cuando tenemos más espacio para pensar y para reflexionar sobre aquellas cosas difíciles, caóticas, críticas, consternantes que están ocurriendo en medio de nuestras vidas. Yo no sé, pero a mí me parece que parte de los problemas de salud mental es que las personas tienen un insomnio y han tenido muchas personas que ser medicadas para poder dormir, porque en la noche es cuando más los pensamientos comienzan a fluir en la tranquilidad de la noche. Y dicho sea de paso, hay personas que le tienen miedo a la noche. Hay personas que le tienen miedo a la noche, pero hay algo bien importante, mi amado y mi amada, que aun cuando esa noche pueda estar representada en un pozo de desesperación, el Señor siempre extenderá su mano sobre nuestras vidas para sacarnos del pozo de desesperación. Alabado sea su nombre, porque el Señor siempre, que es un absoluto, tiene cuidado de nuestra vida. En la noche los temores aumentan. En la noche los miedos aumentan. Y fíjese que cuando llegó la noche de aquel mismo día, y aclara que es el primer día de la semana, en la noche oscura, en el momento de dificultad, en el momento de la crisis, dice la palabra del Señor en el Salmo 23, que aun cuando estemos transitando ese valle de oscuridad, el Señor seguirá siendo nuestro pastor, el que cuida de nuestra vida, el que nos rescata, el que nos acompaña, el que está ahí para sostenernos con paz, con fortaleza y con consuelo. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día de la resurrección del Señor, donde se inauguró una nueva creación, como hemos mencionado una y otra vez, aquella noche donde aún seguían celebrando la Pascua y la liberación, Jesús había enviado en la mañana del domingo a María Magdalena con un mensaje poderoso. Un mensaje poderoso de amor y de gracia a sus discípulos. Le dijo a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos que yo voy delante de ellos. Ve y dile a mis hermanos. Y esa es una palabra de seguridad y de esperanza que compartimos hace una semana atrás. Esa palabra de seguridad, de esperanza, ese envío poderoso de una buena nueva. Yo no estoy muerto, yo estoy vivo y voy delante de ustedes. ¡Wow! ¡Qué palabra de poder! Que ellos no entendieron en la mañana. Y Jesús se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Así que las buenas noticias de María Magdalena aparentemente no hicieron mella en los discípulos. No los movieron del lugar, se quedaron paralizados y escondidos en el mismo lugar. Y dice la palabra que tenían las puertas cerradas porque tenían miedo.
y les dije el domingo que las puertas cerradas son símbolos de profundo dolor, de caos y de temor. Estaban ensimismados en aquel lugar, quizás con una sensación de después que invertimos nuestro tiempo, después que invertimos nuestros recursos, después que creímos en Él, después que pusimos nuestra fe en Él, no va a ocurrir nada. Esto era todo. La cruz terminó todo. Fíjense que todavía ellos estaban en el momento de muerte, cuando ya Jesús está en el momento de vida, y de vida gloriosa y maravillosa. Los discípulos todavía están en el momento de muerte. Y yo quiero clarificar algo. Cuando tenemos crisis, y fíjese que me estoy incluyendo, cuando tenemos crisis, cuando experimentamos el caos, cuando experimentamos el momento de dificultad, estamos en ese momento de oscuridad pensando que estamos liquidados, que estamos muertos, que nada va a ocurrir. Y yo tengo una noticia en esta noche, mi amado y mi amada, que la hemos aprendido con el paso del tiempo. Mientras más profundo tú creas que estás, mientras más adentrado en el dolor tú pienses que estás, el Señor de la vida lleva un paso adelante para bendecirte en ese tiempo de dificultad. El Señor que vive y reina para siempre ha preparado un camino de bendición mucho más glorioso que lo que usted y yo pudiéramos experimentar o pudiéramos racionalizar en nuestra mente. La fe es creer que ocurrirá algo aunque usted no lo vea. Y Jesús está mirando la condición en la cual se encuentran sus discípulos. Y dice ahí claramente que tenían miedo a los judíos. Y es que cuando los judíos odian con una intensidad terrible. Son capaces de odiar con una intensidad terrible. Fíjese que el domingo de Ramos decían Hosana, Hosana. Y unos días después condenaron a Jesús a la muerte de cruz. Crucifícale, crucifícale, sin haberles hecho nada a cada uno de ellos. El miedo, mi amado y mi amada, paraliza. El miedo afecta la visión. Cuando tenemos miedo no podemos ver con claridad. El miedo afecta todos los sentidos de nuestra vida. Vemos cosas donde no están. Cuando nuestra percepción está afectada, vemos lo que no es. Por eso allá en el libro del Quijote le decía a Sancho, mire, no son gigantes que son molinos. Cuando la percepción del ser humano está afectada, ve lo que no es. El Quijote veía gigantes y Sancho, que estaba viendo la realidad, veía molinos de viento. Así que muchas veces vemos gigantes donde no los hay, porque el miedo, el caos, la crisis ha embargado nuestra vida y no podemos ver con claridad. Y a veces escuchamos lo que no es, porque todos los sentidos se afectan cuando tenemos miedo. Fíjese que María Magdalena le había llevado una noticia maravillosa. Les había dicho, el Señor está vivo. Yo lo pude ver, abracé sus pies y me dio un mensaje para ustedes. Pero el miedo que ellos tenían era más grande que la fe que habían depositado en el Señor. En este pueblo de Israel, en aquel tiempo, los testigos de un evento tenían que ser hombres y debían ser al menos 2. Así que el testimonio de María Magdalena a los ojos o a la luz de la ley de Moisés no era válido porque era mujer. Sin embargo, ella había llamado a Pedro y a Juan y habían visto la tumba vacía, aunque no habían tenido la experiencia de
el Señor presente a través de sus vidas. María Magdalena les había contado que había visto al Señor y el mensaje que el Señor les envió, pero aún así no pudieron creer porque el miedo se había apoderado de sus vidas. Jesús lo sabía, porque Jesús mira el corazón del ser humano y sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. El Señor sabe de qué cosas usted y yo tenemos necesidad y sabía la necesidad que había en sus discípulos en ese momento tan crítico y tan crucial. Y fíjese lo que dice el verso 19c. Vino Jesús y se puso en medio de ellos. Aleluya. Vino Jesús y se puso en medio de ellos. Qué interesante. Como dije el domingo, para el Señor no hay obstáculos que pueda impedir que su presencia llegue hasta nuestra vida. Fíjese que en el relato anterior, en el relato del capítulo 28, que también lo estuvimos analizando, hay una palabra que es bien interesante y dice de la siguiente manera. Entonces, es el relato de la resurrección. Entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Y fíjense que yo tengo que tomar esta palabra con un poquito de freno, porque si Juan hubiese creído, hubiese insistido en lo que había visto. Si Juan hubiese creído a plenitud, hubiese insistido en el mensaje que el Señor quería dar. Pero Juan también estaba en aquel aposento alto con las puertas cerradas, porque también tenía miedo. Él había visto de cerca lo que había vivido el Señor. También tenía miedo y estaban todos en aquel lugar encerrados por lo siguiente. Cuando nosotros buscamos en ese mismo capítulo 20, dice por qué es que ellos no habían creído. Dice el 29, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitare de los muertos. Era necesario que Él resucitase de los muertos. Y explica el mismo evangelio de Juan en unos versos antes, Juan 29, que no habían entendido que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ahora yo les quiero compartir algo. Fíjense que la semana pasada hablamos de ese amor de José de Arimatea y de Nicodemo, que eran discípulos secretos, anónimos de Jesús, pero que ante la muerte de cruz de Jesús salieron del anonimato para mostrar su amor por el cuerpo del Maestro. Ahora los discípulos que habían estado con Jesús por 3 años en su ministerio se habían convertido en discípulos secretos y anónimos, porque estaban en el interior de un aposento alto con las puertas cerradas y no querían que nadie supiera que ellos eran discípulos del Señor. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía, mis amados y mis amadas! Pero les tengo algo que decir. Esos discípulos del aposento alto son una clara imagen y radiografía de nosotros también, porque en los momentos de dificultad a veces parecemos discípulos secretos, discípulos y discípulas anónimos, que tenemos miedo de decir que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Jesús se percata de la necesidad de sus discípulos. Jesús es extraordinario, mi amado y mi amada, y sigue siendo extraordinario. Así como se percató de la necesidad de aquellos discípulos, también se percata de la necesidad que tú tienes y de la necesidad que yo tengo.
Hay gente, y aquí hago un paréntesis, que dice que yo lloro mucho, pero ante la presencia del Señor yo no puedo resistir. Y sí estoy llorando ahora. Sí estoy llorando. Eso es parte de mi experiencia personal con el Señor. Mire, Jesús se percata de la necesidad de sus discípulos. Y Él sabe que necesitan un empujoncito nada más. Como a veces usted y yo lo necesitamos. Y fíjese, ¿cuál es la necesidad de sus discípulos? Es clara y es evidente la necesidad que tienen los discípulos de Jesús. En ese momento donde están encerrados, necesitan la paz de Cristo. No tienen paz, porque cuando usted tiene miedo no tiene paz. La paz del Señor quita el temor en nuestra vida. La paz del Señor nos da seguridad, nos da firmeza, nos da constancia de lo que Dios hará. Certeza. Esa es la palabra correcta. Certeza. Fíjese que necesitan la paz de Cristo. La paz que el mundo no entiende. La paz que solamente el Señor puede traer a nuestras vidas. Yo quiero que usted me acompañe porque vamos a bailar un poquito entre el capítulo 14, el capítulo 17 y este capítulo 20. Y en el capítulo 14, el verso 27 dice lo siguiente. Y yo quiero clarificar que el capítulo 14 es ese discurso de despedida que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos antes, cuando le anunció su muerte. Y usted sabe que el capítulo 14 comienza con una expresión maravillosa. Para mí es maravillosa. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y fíjese que esa expresión de San Juan 14:1 es lo que acompaña todo este proceso que están viviendo los discípulos. Jesús anticipó lo que iban a vivir. Jesús anticipó lo que iban a experimentar. Y comienza su discurso de despedida diciéndoles: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no tengan miedo. Pero San Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del Señor es la seguridad, la certeza de que va a sacar el temor de nuestra vida para que podamos seguir afirmando nuestra fe aún en el momento de la noche oscura de nuestra alma. La paz del Señor es la certeza, la seguridad de que en medio de la tormenta, de que en medio de la dificultad, siempre el Señor estará con nosotros. Alabado sea su nombre. Mi hermano y mi hermana, lo dije el domingo y lo repito en esta noche: la paz no significa que no vamos a tener dificultad. La paz no significa ausencia de crisis, ausencia de caos, ausencia de guerra. Pero la paz del Señor lo que significa es que a pesar de que venga la crisis, aleluya, que a pesar de que venga el caos, alabado sea el nombre del Señor, que a pesar de que venga o sobrevenga dificultad en tu vida, en mi vida, el Señor estará con nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Qué significa este signo de paz en medio de aquel aposento alto? Cuando Jesús entra y dice: paz a vosotros, les enseña las señales de su cuerpo y vuelve y les repite: paz, paz a vosotros. ¿Qué significa eso, mi amado y mi amada? Significa que el Señor estaba allí para impartir su paz y disipar el miedo. Que el Señor estaba allí para fortalecerles con toda fortaleza de lo alto. Fíjese que tampoco comprendieron la oración sacerdotal de Jesús.
En el capítulo 17 yo quiero leer esos versos que me encantan. Saboréese la palabra, ¿sabe? Esos versos que me encantan en el capítulo 17, los versos del 4 al 22 dicen de la siguiente manera: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y he guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me las has dado y que proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, aleluya. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, que son tuyos, y todo lo tuyo es mío. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Fíjese que Jesús está diciendo esta oración antes del momento de su muerte, pero es una oración declarando que ya ocurrió. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Todavía no había ocurrido lo de Judas, pero Jesús está profetizando lo que va a ocurrir. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, pero santifícalos en tu verdad. Alabado sea Dios. Y tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que en ellos tenía que haber palabra, para que otros y otras creyéramos en el Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos no habían entendido tampoco esta oración sacerdotal, esta oración maravillosa de Jesús, para que pudiéramos tener paz, para que pudiéramos tener gozo y para que pudiéramos entender un ingrediente con el que va a sazonar todo esto ya mismo. Fíjese que en 2 ocasiones el Señor se aparece y les da la paz, porque se identifica con ellos, pero también se revela a ellos para que vean que es Él el único que puede traer paz a nuestra vida. Le muestra sus marcas, no para que crean, sino para que entiendan que su cuerpo fue a una pasión extrema, pero ha sido glorificado. Y luego que les muestra las marcas, le otorga nuevamente su paz. Oiga,
la paz del Señor, el shalom de Dios, el bienestar de Dios, que es una señal de que a pesar de que las cosas malas pueden advenir a nuestra vida, lo mejor de todo lo que nos pueda estar pasando es que el Señor está con nosotros. El shalom de Dios, el bienestar pleno del Señor, para que podamos pasar el tiempo malo sabiendo que la bendición de Dios continúa sobre cada una de nuestras vidas. Y mientras yo preparaba esto, recordaba un himno de la vieja guardia que dice: de paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, yo diré: tengo paz en mi ser. No importa el momento de dificultad que podamos estar pasando, el Señor trae su paz para bendecir nuestra vida, porque ese ingrediente de paz, porque ese regalo de paz produce gozo, y ese gozo produce esperanza. Y si no me crea a mí, busque la palabra, vamos a ver cómo es que se produce el gozo. Dice aquí que cuando les hubo, en el verso 20, cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Que yo sepa, regocijarse es tener gozo. Así que la paz del Señor produce gozo, y el gozo produce esperanza en medio de la desesperanza. Y una vez esa paz vino al corazón y se produjo ese gozo y se produjo esa esperanza, entonces el Señor los comisiona y ocurre el Pentecostés juanino. Y le estoy diciendo que estos versos que vienen ahora son la gran comisión desde la perspectiva del Evangelio de Juan, y también es el Pentecostés, que es cuando el Paracleto, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en medio de la vida de los discípulos. Y desde esta perspectiva es que el Evangelio de Juan nos deja ver la gran comisión y el Pentecostés en el mismo lugar. Dice que el Señor: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y esa es la gran comisión. Es el envío de parte de Jesús para que prediquemos, para que enseñemos, para que testifiquemos, para que llevemos las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel y aquella que crea sea salvo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese que además del envío, que es igual, le dije que íbamos a volver al capítulo 17, el verso 18. Verso 18 dice de la siguiente manera: como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Jesús se los estaba diciendo desde el capítulo 17, desde el capítulo 14, le estaba diciendo lo que iba a ocurrir, pero ellos no habían comprendido. Y fíjese que también les brinda el Espíritu Santo. Y es con la misma potestad, con la misma autoridad que aparece en Mateo 28 del 19 al 20. Como hijo de Dios, también envía a los suyos. Así como el Padre ha estado presente en la obra del Hijo, el Hijo estará presente, aleluya, en la obra de sus discípulos y de sus discípulas. En lo que hicieron aquellos discípulos y en lo que estamos haciendo nosotros y nosotras y los discípulos que vendrán hasta que el Señor regrese. Ahí estará el Señor con esa potestad, con esa autoridad, con ese poder, impartiendo bendición en medio de la vida de sus discípulos. Y entonces lo colocó con un sazón muy bueno. Le echó un sazón muy bueno a esta comisión, a este envío, y sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y eso es lo que se conoce, mis amados y amadas, como el Pentecostés juanino, el Pentecostés que ocurre en Juan.
que es distinto al Pentecostés que ocurre en Lucas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo cierto es que cuando leemos Hechos de los Apóstoles, dice que 120 estaban allí reunidos en el aposento alto y se manifestó el poder del Espíritu, y lo cierto es que estos están en el aposento alto. Y Jesús sabía que sus discípulos estaban como muertos con ese miedo que tenían, y que era necesario darles aliento de vida, como en la primera creación allá en Génesis capítulo 2, verso 7, que Dios sopló sobre aquel hombre hecho de barro que se llamó Adán, sopló aliento de vida. Aquí Jesús les da el Espíritu Santo. Dice que sopla el Espíritu Santo sobre sus vidas para levantarlos. Ese sazón maravilloso, ese regalo maravilloso que renovó la vida de aquellos discípulos. Además, se cumple la promesa del Señor en ellos. Volvemos al capítulo 14, el verso 16. 14, el verso 16, que dice de la siguiente manera: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ese es el Espíritu de verdad. Aleluya. El Espíritu de verdad. Y en el 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que el sazón del Espíritu llega a la vida de los discípulos. Se levantan con ese poder de Dios en medio de sus vidas y les brinda más capacidad. Además de esa capacidad, la autoridad para solucionar conflictos, porque dice ahí: a quienes les perdone los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. No es que nosotros tenemos más poder que Dios para perdonar, pero Jesús está dando una gran lección de sanidad ahí. Mi amado y mi amada, si usted no puede perdonar a otras personas por las cosas que le han hecho, usted va a estar enfermo en sus emociones, en su manera de vivir. Pero cuando somos capaces de perdonar, somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El perdón sana, el perdón bendice, el perdón trae paz, el perdón trae gozo y el perdón trae esperanza en medio de cada una de nuestras vidas. Dios es quien perdona todos nuestros pecados, pero usted y yo también tenemos la capacidad de perdonar, de resolver los conflictos, de desatar, de liberar y de dejar las cosas en la unidad del Señor. Hoy, en medio del esplendor de su gloria, Jesús se acerca a sus discípulos para mostrarles su amor como prójimo, para impartir en cada uno de ellos bendición, para que puedan salir de aquel encierro, de aquel momento lleno de temor y de tristeza. Y Jesús les brinda su paz, el shalom, para que ellos puedan hacer aquello para lo cual han sido enviados. Más aún, a través de esa paz y de esa seguridad que le da Jesús, el Señor les da el poder, la autoridad del Espíritu Santo, para que puedan ser libres, para que puedan resolver los conflictos y para que puedan vivir plenamente en medio de cualquier circunstancia, de cualquier
adversidad. Hoy hemos tenido el testimonio del Cristo resucitado, del Cristo que está glorificado, que sigue amando a aquellos que están a su alrededor y que sigue descubriendo en el corazón del ser humano cuál es nuestra necesidad y sigue supliendo toda necesidad para que podamos vivir una vida plena, una vida llena de gozo, una vida llena de esperanza, una vida en la paz que solamente Él puede traer en medio de nuestros corazones. Permite el Señor que este testimonio poderoso que en esta noche recibimos de ese Cristo que está en el esplendor de su gloria, pero es que es capaz de moverse a la necesidad de sus discípulos para que cobren aliento nuevo, ánimo nuevo y salgan con autoridad a proclamar la palabra de verdad. Que así sea en ti, que así sea en mí, y que en esta hora, si estamos atravesando momentos de adversidad, entendamos que el Señor irrumpe en nuestra vida y nos dice: paz para ti, la paz sea contigo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Que en esta noche usted sienta la capacitación del Espíritu, que usted sienta la plenitud de su gracia y que como el himnólogo usted pueda decir: de paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, yo diré: tengo paz en mi ser. Que así nos ayude en esta hora el Señor. Oramos en esta hora y recordamos a aquellos que están viviendo momentos de profunda pérdida, de profunda aflicción, como la familia del profesor José Miguel Rodríguez, quien fue mi oveja, mi amigo, mi hermano, profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico, que pasó a morar con el Señor en el día de hoy, miembro de nuestra Iglesia Metodista Santísima Trinidad. Así que nuestra palabra de solidaridad para la Iglesia Santísima Trinidad y también para la familia de quien en vida fuera el hermano José Miguel. Oramos en esta hora por la abuelita de nuestro hermano Julio González y por toda la familia que están en este proceso de etapa final de su abuelita. Y continuamos orando por nuestra hermana Nancy Cruz, por sus procesos de cirugía, para que el Señor le acompañe en todo momento. Oramos con todas sus peticiones y esperamos las peticiones de ustedes para este próximo jueves. Padre, gracias te damos por esta maravillosa experiencia que tú nos has dado esta noche, por poder saborear tu palabra y poder descubrir una vez más el poder de tu palabra en nuestra vida, el poder de tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por la resurrección. Gracias porque la resurrección es el cumplimiento de una maravillosa promesa, pero es una palabra y es un evento de seguridad para nuestra fe en ti. Te pedimos, Señor, que de manera extraordinaria tú bendigas nuestra vida y que podamos sentir, aún en medio del caos, de la dificultad, que tú sigues estando con nosotros. Gracias por el sazón que le pusiste a esa gran comisión, por la presencia del Espíritu Santo, por ese aliento de vida que nos ayuda a permanecer. Así te pedimos, Señor, que como fiel y buen pastor, con ese aliento de vida, con ese paracletos, con ese consolador, seas tú, oh Dios mío, en esta hora, con la familia de nuestro hermano José Miguel, con la familia, Señor, de la Iglesia Santísima Trinidad, que también seas con la familia de nuestro hermano Julio González, Dios, que ellos puedan sentir tu paz en medio de estos procesos, Padre amado. Extiende tu mano sobre cada enfermo. Especialmente presentamos delante de ti a nuestra hermana Nancy Cruz, que en medio de los procesos que ella ha tenido que experimentar,
sienta esa paz poderosa tuya y sienta, Señor, tu bendición gloriosa. Y cada persona que presenta su petición en esta hora, que pueda sentir paz. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu bendición, por tu paz en medio de nuestra vida. Te suplicamos, Dios, que tú nos despidas de esta experiencia, pero nunca de tu presencia, y que tu bendición sea sobre nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, por su fiel sintonía cada martes, cada jueves, cada domingo. Gracias por acompañarme en este martes de bendición para nuestras vidas. Pedimos que el próximo jueves nos acompañen en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Envíe sus peticiones y vamos a estar clamando al Señor por cada una de ellas. Como dice la alabanza que está en el fondo, gracias, gracias. Yo te doy gracias, Señor. Que el shalom de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y que te dé su paz.